Bueno, estamos aquí en la concentración en solidaridad con la Revolución Bolivariana, con la República Bolivariana de Venezuela, desde Valencia. Chema, integrante del FAI, ¿puedes contarnos un poco la situación y el por qué estamos haciendo este tipo de convocatorias? Bueno, es crucial que hagamos este tipo de convocatorias porque precisamente ahora mismo se está haciendo una nueva Siria, se está haciendo una nueva Libia, se está haciendo un nuevo Irak, se está haciendo un nuevo ataque, un nuevo golpe a la Revolución Bolivariana, además, que ya recibió golpes y que está siendo acosada por una guerra económica brutal y incluso con intentos de golpe de Estado, con intentos de magnicidio, con violencia en las calles, pero violencia criminal. Y bueno, pues realmente tenemos enfrente el peor enemigo, que es que todos los medios de comunicación y toda Europa además está de parte del enemigo del pueblo. Toda Europa está mintiendo descaradamente, queriendo olvidar todas las verdades que ve delante de los ojos, todas las verdades que hemos comprobado en cada una de las mentiras, en cada una de las invasiones que ha hecho el imperio, y ahora se está preparando una guerra total contra Venezuela. Bien, todos pensamos que Venezuela lleva 20 años de concienciación, 20 años de chavismo, 20 años de conciencia antiimperialista, y que eso va a convertir a Venezuela no en un enemigo, de una víctima fácil para el imperio, y que además creemos que estaremos todos ahí de un modo u otro, destapando todas las mentiras, además en un idioma que desde España todos conocemos bien, por lo tanto nos va a ser más fácil hacer esa réplica a las falsedades de los medios de comunicación que cuando teníamos que hacerlo contra las mentiras sobre Siria. Creo que lo más importante ahora mismo que podemos hacer con la distancia es intentar destapar todas las falsedades, todas las mentiras que son cruciales, imprescindibles. Para poder vencer el imperio necesita la opinión pública favorable, necesita la opinión pública silenciada, necesita los políticos silenciados. Y la única manera de lograrlo es gracias a que los medios de comunicación mienten constantemente.